Hola, buenos días. Vamos a iniciar la clase de amparo de esta mañana y vamos a hacer un repaso de lo que vimos en el primer bimestre para continuar entonces con esta segunda etapa de amparo 1. Bueno, aprendimos que el amparo es el medio de defensa de los ciudadanos en contra de actos de gobierno o actos de autoridad. Es el único medio que nos va a funcionar para protegernos de ellos. Sin embargo, no podemos ampararnos contra determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del propio Consejo de la Judicatura. Al emitir una sentencia de amparo, es decir, no puede haber un amparo sobre el amparo. ¿Sale? Que les quede muy claro. ¿Por qué hago este comentario? Porque, por ejemplo, ahora con lo de la pandemia, estuvo muy sonado que abogados se querían amparar en contra de estos acuerdos que salían para la apertura de los juzgados. Bueno, pues eso sería improcedente porque finalmente fue una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue quien emitió esa determinación, y pues en contra de una determinación de la Suprema Corte no cabe el juicio de amparo. En todo caso tendría que existir un organismo, un tribunal alterno al poder, a la Suprema Corte de Justicia, para poder sancionarlo, pero pues no existe, entonces no procedería. Entonces, ¿de qué nos vamos a amparar? Sobre actos que vulneren y que violenten los derechos humanos. Estamos insistiendo mucho en eso porque yo quiero que les quede claro qué es un amparo. No hay un amparo para que no te vayas a la cárcel, no hay un amparo, o sea, no. Por ejemplo, en materia penal prosperan los amparos, pero contra el debido proceso. O sea, no puede ser detenido ni encerrado una persona si no es hasta que, como lo dice el artículo 14 y 16 de la Constitución, si no es oído y vencido en un juicio. Entonces, si es detenido, se argumentaría que se están violentando sus derechos porque todavía no se ha comprobado su culpabilidad. ¿Sí? Tenemos que tener claro esto que les comento, porque como abogados luego muchas veces más bien la gente común y corriente no lo sabe, pero nosotros como abogados lo tenemos que saber, tenemos que conocerlo. Quedamos que vamos a señalar un acto reclamado, así se le llama en materia de amparo. Acto reclamado es aquel que vulnera nuestros derechos. Puede haber un acto, dos actos, tres actos, muchos actos reclamados en un solo formato de demanda. También puede haber 1, 2, 3, 4, 5 autoridades, 10 autoridades responsables, incluyendo el presidente de la República, si es el que emitió una ley o un decreto. Podemos demandarlo en el amparo, o sea, para eso es el amparo. No podemos dejar cabos sueltos porque quizá nos amparan y protegen la justicia en contra de que tu dependencia te redujo el sueldo, ¿ok? Te ampara y te protege, pero finalmente no fue la dependencia para la que trabajas, no fue quien publicó la ley. Arriba hay alguien más, que puede ser el presidente de la República, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Entonces no tenemos que dejar cabos sueltos, tenemos que demandar a todos, desde arriba hasta abajo, a todos, incluso puede ser hasta el actuario que fue el que llevó a cabo la diligencia, ¿no? Podemos demandar desde el presidente de la República, la Secretaría fulana de tal, el director general de tal, acá, y el actuario. Todos los vamos a demandar, todos son autoridad responsable, todos tienen la obligación de rendir su informe justificado. Y esa es la parte que seguimos. Si nosotros fuéramos una autoridad, como abogados podemos trabajar desde el gobierno hasta nuestro despacho. Y si nos toca ser una autoridad responsable, tenemos que saber contestar un amparo. ¿Cómo se contesta? El amparo se contesta mediante un informe justificado y el incidente de suspensión mediante un informe previo. Así se llama, informe previo e informe justificado. Y esas son lo que vamos a ver en las siguientes clases. ¿De acuerdo? Entonces seguimos hablando de lo que hemos visto en este tiempo. Hablamos de cómo se debe de redactar una demanda, qué son los derechos humanos. Los derechos humanos, espero que nos haya quedado claro que no solamente como antes se contemplaba era del 1 al 29, sino que podemos encontrar derechos humanos en otras partes de la Constitución y en los tratados internacionales.
Se debe considerar los tratados internacionales como un derecho humano y como tarea les voy a pedir que investiguen sobre el caso de Lorenzo Radilla. Fue uno de los primeros casos en los que un organismo internacional hace recomendaciones al Estado mexicano. ¿Sí? ¿Quién es ese organismo internacional? Pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ellos son quienes recomiendan al Estado mexicano qué deben hacer en ese caso de Lorenzo Radilla. Es un caso muy interesante que habla de los derechos humanos y que les voy a pedir que lo investiguen y que se documenten y que conozcan sobre qué pasó con él. Hay muchísimos videos en YouTube, hay incluso libros sobre ese respecto y es necesario que como abogados lo conozcamos, ¿sí? No este examen, en el que sigue voy a hacer preguntas sobre Lorenzo Radilla. Entonces eso se queda como de tarea para que lo vayan leyendo, investigando poco a poco, y como trabajo final me van a entregar como un pequeño resumen, una pequeña tesis, no sé cómo llamarlo, una pequeña investigación de lo que fue el caso de Lorenzo Radilla. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, eso es lo que vamos a hacer en el siguiente curso. Espero que hasta donde vamos no tengan dudas, y si tienen dudas, por favor, no se las queden. Es el momento en que ustedes me pueden hacer preguntas. Déjenme prender la luz porque se está oscureciendo por acá. Listo, vamos a continuar. Entonces, si tienen alguna duda, por favor, háganla. Lo que quiero es que pues ha sido muy complicado el tema de las clases virtuales, pero yo quiero que, a pesar de que estamos dando clases virtuales, no tengan dudas y tengan claridad en lo que estamos haciendo y en lo que estamos aprendiendo. ¿Sí? Es un tema que manejo. Yo llevo amparo en mi trabajo, pues llevo amparo, llevo materia civil, llevo materia penal y laboral. Entonces son temas que conozco perfectamente bien y que cualquier duda puedo aclararla, ¿no? Si en algún momento no se entiende lo que les estoy tratando de transmitir, háganmelo saber para pues poder transmitir los conocimientos como se debe. ¿De acuerdo? Espero que el examen de la semana pasada les haya ido bien para que podamos avanzar en esto que continúa. Vamos a hablar de lo que es el informe previo y el informe justificado. A grosso modo les diré que el informe previo es aquel que contesta la autoridad responsable en cuanto a el incidente de suspensión. Se pueden negar o se pueden afirmar los actos. Perdón. Los actos que se nos reclaman podemos negarlos y podemos afirmarlos. O podemos decir, es cierto hasta este punto, sin embargo, esto es falso. Y tenemos que demostrarlo. En el informe previo no nos van a pedir pruebas, pero en el justificado sí. Al igual como les expliqué que es un incidente, pues el informe previo va a responder en cuanto hace a el incidente de suspensión. Y el informe justificado al fondo del amparo. Recordemos que finalmente, si se concede una suspensión dentro de nuestro juicio de amparo, no significa que ya ganaron el amparo, significa que queda suspendido el acto hasta en tanto se resuelva el juicio principal, que sería el amparo. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se contesta el incidente de suspensión? A través de un informe previo. ¿Cómo se contesta la demanda de amparo? A través de un informe justificado, en la cual se acompañan pruebas y se acompañan causales de improcedencia. En este tiempo ahora vamos a ver qué son las causales de improcedencia. Bueno, las causales de improcedencia son aquellas que pueden sobreseer un juicio de amparo. ¿Qué significa sobreseer? Terminar con el amparo y que se lo nieguen al que se está amparando. Ahora vamos a verlo del otro lado. Nosotros, como autoridad responsable, tenemos que aprender a hacerlo, y pues yo les voy a enseñar cómo se hace. ¿De acuerdo? Después de este video vamos a continuar viendo el video de reforzamiento para después continuar, y hagan sus comentarios en cada video
¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a continuar. Que tengan excelente día.